Hola Altubers, hoy vengo a presentaros un libro breve, directo, interesante. Es un libro de relatos, lo advierto desde el principio, que ya sé que no goza del mismo prestigio el relato que la novela, pero en cualquier caso aquí siempre hemos defendido el relato y cuando son tan buenos como estos, pues creo que merece la pena aplaudirlos con más intensidad. Además, es un libro de un escritor que ha cobrado gran relevancia en los últimos tiempos y no es otro que Benjamin Labatut. ¿Quién es este hombre? Para aquellos que no lo conozcáis, pues es alguien que nació en Rotterdam, perdón, en 1980 y vivió en Chile durante su infancia y su juventud y de repente un día apareció en las librerías un volumen titulado Un verdor terrible, que nos sorprendió a todos porque era algo radicalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a leer. No es que fuera una originalidad absoluta, pero sí algo que no suele darse demasiado, como es la mezcla de literatura y ciencia. Ahora mismo me acuerdo de En busca de Klingor, por ejemplo, de Jorge Volpi, pero tampoco hay muchos ejemplos más de este tipo de literatura. Y Un verdor terrible de repente se convirtió en algo verdaderamente sorprendente en cuanto a éxito. Y después se publicó un pequeño volumen dentro de la colección de ensayos de Anagrama que se titulaba La piedra de la locura, y que bueno, también tuvo su repercusión, aunque menor, porque es una colección de menos éxito que narrativas hispánicas. Y después Maniac, que fue otra novela que venía a insistir en lo que ya contaba Un verdor terrible, y no solo eso, sino que lo ampliaba. Es decir, el bueno de Labatut habla de científicos, de descubrimientos, de cosas muy curiosas, no necesariamente todas científicas. Por ejemplo, en Maniac resalta el juego del Wa y es algo sorprendente y sus practicantes son historias verdaderas, pero recreadas de alguna manera por un autor que sabe de lo que quiere escribir. Y al parecer tenía un libro anterior de relatos que no es otro que La Antártica empieza aquí y que ahora ha sido recogido de nuevo, ha sido recuperado después de pequeñas correcciones según se nos anuncian. Bueno, no importa porque estos cuentos son también muy buenos. Es verdad que no tiene demasiado que ver con la obra posterior de Labatut, es decir, aquí no hay tantos científicos, no hay tanta ciencia, pero hay unos personajes inolvidables y un trabajo verdaderamente sorprendente. El cuento más largo es el que da título al volumen, es con el que empieza, y es una historia, de alguna manera podríamos llamarla autoficción, porque el protagonista es un periodista que quiere ser escritor y que se apellida Labatut. Hay un momento en que le mencionan como tal, así que entendamos que es el propio autor, que busca la figura de un escritor ultraderechista que de repente se revela como un gran creador de ficciones. Y a través de esa investigación y con diferentes personajes, una de las virtudes de Labatut es que mete muchos personajes y a todos nos los explica muy bien. Nos cuenta su historia y nos cuenta sus circunstancias, de manera que el lector tiene perfecta información de cómo son esos personajes, sean reales o inventados. Y cuenta cómo hay una expedición a la Antártica para Labatut, que tiene un propósito verdaderamente extraño y unos resultados, bueno, discutibles. En cualquier caso, el relato es fantástico bueno, fantástico no en el sentido de fantasía, sino fantástico de bueno, y nos lleva por unos caminos que no conocíamos en Labatut, prácticamente lo mismo que ocurre con el resto de los relatos del libro, que son La cura de Ana, la historia de una mujer con una enfermedad muy rara que acaba en un sanatorio con unos resultados también extraños y sorprendentes. Países Bajos, que ocurre en el país de nacimiento de este buen hombre, que da algunas claves sobre algunas cosas interesantes. Club de Campo, donde se cuenta la historia de tres personajes que de alguna manera en algún momento se interrelacionan y luego van por caminos diferentes, con un detalle en la explicación de los personajes fantástica. Y termina con Alfredo en cama, que es un cuento que quizá
yo habría colocado un poco antes para dejar para el final el que me parece mejor, que es Deseo. Deseo es un cuento en el que se trata de analizar las diferencias de los escritores. Por ejemplo, se trata de una historia contada por dos autores diferentes. Uno de ellos es periodista y acostumbrado a la técnica del periodismo, a esa relación con la inmediatez, con la noticia, con la necesidad de ser el primero, acaba adoptando una prosa funcional, pero no especialmente exquisita. Mientras que el otro autor de la misma historia es un pretendido intelectual y literato que da a sus frases pues un volumen que las otras no tienen. Y además de ir contándonos la historia de estos dos personajes, nos va dando muestras del trabajo de cada uno de ellos. Es decir, hay muestras de periodista y hay muestras del literato. Y todo está tan bien orquestado que yo creo que es un cuento que viene muy bien para expresar las diferencias entre diferentes escritores. Y a mí, ya digo, es el que más me ha gustado, pero en realidad me ha gustado mucho el libro, así que me lo he pasado muy bien y por eso lo traigo aquí, por si a vosotros os puede ser de interés. Es, no obstante, insisto en ello, un libro primerizo, pero ya me gustaría a mí que todos los libros primerizos fueran como este, y que luego las obras mayores, por decirlo de alguna manera, de Labatut serían Un verdor terrible y Maniac. Y esperamos nuevas noticias de este autor, porque siempre sus libros son un acontecimiento.